Hola amigos de su canal Jesús en mi hogar. Nueva vez estamos aquí con un contraste más. ¿Sabías, Marco, que Dios da las oportunidades y el éxito depende del uso que hagamos de ellas? Sí, mami. Y el día de hoy, queridos amigos, estaremos tratando acerca de dos personajes bíblicos, como siempre hacemos en nuestro contraste. Hoy Juan y Judas, dos discípulos que siguieron a Jesús, dos discípulos que tuvieron un camino similar porque anduvieron 3 años con su maestro, pero que cada uno tuvo un final diferente por la forma en la que actuó. Marcos, ¿y alguna vez has pensado en las similitudes y diferencias entre Juan y Judas? Sí, ambos eran discípulos de Jesús, ambos empezaron el ministerio con Jesús con defectos y errores, pero tuvieron diferencias en que uno aceptó las verdades de Cristo y dejó morir de su corazón de una forma y el otro no. Pero de eso veremos más adelante. Así es, entonces vamos a empezar con Juan, el discípulo amado. Siempre que escuchamos de este Juan, pensamos en el discípulo amado. Y antes de comenzar a hablar de Juan el discípulo, es bueno que hagamos ciertas diferencias entre Juan el Bautista y Juan el discípulo, porque algunas personas tienden a confundirlo. ¿Tú sabías eso? No sabía eso. Sí. Por ejemplo, Juan el Bautista era primo de Jesús, que fue quien preparó el camino, pero Juan el discípulo no era primo de Jesús, sino que más bien era hermano de Jacobo, y vamos a leer acerca de él en Marcos 19 y 20. Y pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, que estaban también en la barca remendando sus redes. Y al instante los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, fueron en pos de él. Este es el llamado de Juan, que lo recibe junto a su hermano. Y aquí nos dicen que eran hijos de Zebedeo, y más adelante en la historia podemos ver que su mamá se llamaba Salomé. ¿Y tú sabías que Juan y Jacobo conocían a Jesús o al menos lo habían visto antes de ese evento? Sí, porque ellos eran discípulos de Juan el Bautista. Exacto, y ellos estaban presentes cuando Juan dijo: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". De hecho, estas palabras quedaron muy grabadas en el corazón de Juan, el apóstol, porque las utiliza muchas veces, en especial en el libro del Apocalipsis, el Cordero de Dios. Sí, eso hizo eco en su vida. Tú sabes, Marco, que todos nosotros conocemos a Juan como el discípulo del amor. Vemos en sus cartas que hace una invitación especial a que nos amemos. Tercera de Juan dice amados. Y Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo. Y todo lo de Juan era con amor. Y muchas veces uno cree que Juan desde el principio, desde que Jesús lo llamó, siempre fue amor y amor y amor. Pero tú sabías que Juan, junto a su hermano, recibieron el nombre de Boanerges, que significa hijos del trueno. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, este nombre fue puesto por su espíritu impetuoso, porque ellos como que no toleraban rechazo. Y Juan y su hermano eran así, como cortantes. Pero a la vez Juan era un aprendiz sumiso. Él tenía como una mezcla de carácter, porque él quería aprender. Amaba tanto a Jesús que él no soportaba que a Jesús lo trataran mal. Por eso, mira, en cierta ocasión Jesús desea pasar por Samaria. Entre los samaritanos y los judíos habían ciertas diferencias por cuestiones de nacionalidad. Y entonces los samaritanos se negaron a recibir a Jesús. Esto hizo sentir muy mal a los discípulos, especialmente a Juan. No solo porque se trataba de su maestro, sino porque ellos fallaron. Los samaritanos fallaron un acto de cortesía. Se supone que todo el que quiera pasar por la ciudad de Samaria debían dejarlo y ofrecerle hospitalidad, ofrecerle agua, ofrecerle para lavar sus pies. Pero los samaritanos rechazaron a Jesús. Y esto hizo que los discípulos se sintieran muy mal. Y oye lo que Juan dice. Vamos a Lucas 9. Lucas 9, 54 al 55. Porque Juan se sintió
muy mal por este rechazo que le hicieron a su maestro. Dice, y viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma, así como hizo Elías? Oye, pero Juan, no era fácil. Como se negaron a recibir a Jesús, no, pues vamos a orar para que descienda fuego del cielo y los consuma. Tú sabes que muchas veces es nuestra actitud también. No, pero son tan malos que deberían morirse. Pero no debe ser. Y entonces Jesús le da la respuesta. Dice aquí en 55 y 56, entonces volviéndose él, es decir Jesús, les respondió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y entonces se fueron a otra aldea. A eso vino Jesús. Y todo esto, todas estas correcciones y amonestaciones, tú te pones a leer y puedes ver que Juan no se excusa. Juan simplemente las acepta. Y esto de aceptar cada amonestación que Jesús le hacía, hizo de él que su corazón fuera como ablandándose. Pudo aprender a contemplar a su maestro, porque Juan no se sentía como todo es a mí, sino que Juan veía en Jesús ese deseo de transformar su carácter. Y pasa otra cosa también. Por ejemplo, en cierta ocasión, Juan ve unas personas que están predicando y sacando demonios en el nombre de Jesús y se los prohíbe. Y fíjate que Juan tenía un corazón como tan niño, por así decirlo, porque Juan hace esto, pero después le dice a Jesús, vamos a Marcos 9. Marcos 9, 38 al 42. Y entonces vemos como Juan, con su sano pecho, diríamos, ¿verdad? Le dice a Jesús lo que ellos hicieron, cómo se lo prohibieron, porque ellos entendían que eso no tiene nada de malo. Entonces dice aquí, en el 38, 9:38. Y Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, el cual no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos sigue. Pues Juan decía, no, pero echando demonios y predicando en el nombre de Jesús, entonces no nos siguen a nosotros que seguimos a Jesús, no. Y Juan se lo prohibió. Pero mira lo que le dice Jesús. Pero Jesús dijo, no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Es decir, tarde o temprano me van a seguir, Juan, tranquilo. Y Juan era así, como defiendo al maestro como sea, porque tengo que defenderlo. Y entonces esta actitud de que prohíbe y de que pide fuego del cielo para quemar los samaritanos, por esa actitud fue que Jesús le puso así, los hijos del trueno. Pero después nosotros vemos a un Juan que él mismo se llama el discípulo a quien amaba a Jesús. Y me gusta mucho eso del libro de Juan porque tú no escuchas el nombre de él, tú no lees su nombre, sino el discípulo amado o el discípulo a quien amaba a Jesús o el discípulo que estaba recostado de Jesús. Porque Juan terminó como con esta humildad que es, ¿cómo te digo?, como característica de todas las personas que se acercan a Jesús. Porque Juan recibió la oportunidad, o mejor dicho, Juan tuvo la oportunidad de aprender de su maestro y lo hizo. Juan aprovechó esa oportunidad que no solamente tuvo él, sino que tuvieron también los demás discípulos. Wow, qué interesante el cambio de Juan. Pasó de tener un espíritu impetuoso y agresivo a tener un carácter sencillo. Podemos ver que Jesús puede transformar cualquier corazón si éste se permite estar en sus manos. Sí, Marco, a mí me encanta leer acerca de Juan, y hay un libro que se llama La edificación del carácter de Elena White, donde se describe a sí mismo la transformación del carácter de Juan. Cómo Juan pasó de ser una persona impetuosa, de defenderse, de querer el primer lugar entre sus hermanos, porque pasó esto. En una ocasión Juan y su hermano hablaron con su mamá para que fueran y tuvieran una conversación con Jesús, de que cuando Jesús ocupara el reino aquí de manera terrenal, uno pudiera estar a la derecha y uno a la izquierda. Y entonces se da esta conversación y los demás discípulos, dime, lógicamente, se sintieron mal.
Y Juan, todo esto, leyendo sus epístolas, tú dices, no, pero este no es el Juan que pidió fuego del cielo. Este no es el Juan que prohibía. Este no es el Juan que quería ser el primero. Porque Juan nos enseña que cuando en nuestras vidas nosotros dejamos que Cristo provoque en nosotros este nuevo nacimiento, nuestra vida cambia. Y si quieres saber más sobre el nuevo nacimiento, aquí te dejamos el enlace. Porque nosotros estuvimos hablando de eso, acerca de Nicodemo y el nacer de nuevo. Y esto fue lo que pasó en la vida de Juan. Juan nació de nuevo. Y cuenta la historia, Marcos, que Juan, por órdenes de Domiciano, lo entraron en un cardero, en una olla de aceite hirviendo para matarlo. Y Juan no murió, porque Dios tenía un propósito especial para este discípulo. Un discípulo que cuando Jesús iba a ser crucificado estuvo con él hasta el final. Tanto así que cuando Jesús pende de la cruz, mira hacia la tierra y ve ahí a María y otras mujeres, y ahí está Juan. Por eso el Señor le encarga a su madre, a Juan, porque era un discípulo que él sabía que se iba a encargar de ella y que le iba a amar, y Juan se la llevó a su casa. Y entonces la vida de Juan fue una vida así, una vida de entregas. Se entregó a la iglesia, se entregó a predicar, y podemos ver cómo su testimonio fue tan grande que recibió muchísimas persecuciones. Por eso nosotros vemos que ya casi al final de su vida es, por así decirlo, enterrado vivo en la isla de Patmos, porque ahí está preso, condenado por causa de la palabra de Dios. Así mismo lo dice Apocalipsis en el 1 capítulo. Y entonces ahí ellos creen que alejaron a Juan de Jesús. Sin embargo, ahí es donde Juan se siente mucho más cerca de su Señor y puede contemplar tantas cosas que te invito a leerlas en el libro de Apocalipsis. Porque Juan es un ejemplo de transformación. Juan es un ejemplo de que no importa cómo nosotros tengamos el carácter, cuando ponemos eso en las manos de Jesús, podemos pasar de ser peleones, de ser mal hablados, de ser iracundos, pasamos a ser personas de amor, personas de paz, porque no hay una persona que pueda estar con Jesús y lo contemple que no pueda aprender de él. Bueno, entonces tenemos otro personaje que vamos a tratar aquí y es Judas. Al igual que Juan fue uno de los apóstoles de Jesús, pero su fin fue diferente, muy diferente. Judas es elegido como apóstol, lo podemos ver en Lucas 6 junto con los demás, en el verso 13 al 16. Y aunque algunas personas dicen que Judas no fue llamado, ya que se ofreció él mismo, le ofrecieron los otros apóstoles, eso no quita menos de su elección. Cristo permitió que él también estuviese entre los apóstoles, entre los discípulos. Él también fue contado entre los 12 y eso le dio un privilegio de poder andar siempre con Jesús, de seguir sus pisadas aquí en la tierra, de ser uno de los pocos que lo pudo seguir de cerca. Pero a pesar de todos estos privilegios, Judas no los aprovechó tanto como lo hizo Juan. Wow, qué pena, porque ambos tuvieron las mismas oportunidades. Exacto. Judas, al igual que Juan, tenía sus problemas de carácter. En Juan 12:6 podemos leer que nos dice que, y dijo esto no porque tuviese cuidado de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa y tomaba de lo que ahí se echaba. Judas era el tesorero de los apóstoles y tenía un carácter codicioso y de ahí estaba tomando dinero. Si ustedes se fijan, Jesús había puesto al codicioso porque lo conocía entre el tesorero del equipo. Normalmente nosotros cuando elegimos un tesorero evitamos elegir a la persona que nosotros sabemos que puede robar. Pero Jesús hizo lo contrario. ¿Por qué? Para probar su carácter y para que Judas pudiese recapacitar y aprender. Fue colocado como el tesorero. Porque en esa oportunidad donde era probado su carácter, era el lugar también donde él podría aprender humildad, aprender a no robar, aprender que el dinero no lo era todo. Pero lamentablemente él continuó en sus malas hazañas, como podemos ver. Sí, Marcos, porque el Señor nos coloca a nosotros siempre en situaciones donde podemos desarrollar el fruto del Espíritu que nos falta. Por ejemplo, si yo soy una persona impaciente, pues me permite estar rodeado de situaciones y controversia para que yo
con la ayuda de Dios, claro está, pueda desarrollar la paciencia. Porque qué difícil es o qué fácil es amar a los que me aman, pero y amar a los que no me aman. Exacto. Que Judas era probado en las faltas que tenía para que pudiese desarrollar ese carácter. Al igual que los demás 12 apóstoles, Judas pudo presenciar los milagros de Jesús, pudo presenciar las sanaciones, pudo presenciar a los muertos levantándose, a esas partes del cuerpo perdida, volviendo a la vida, y tuvo muchas oportunidades de transformarse. Cristo le hizo llamados en directo y directamente para que su corazón apartado y que cada vez se apartaba más, volviese a los caminos. Aunque algunas personas dicen que Judas estuvo predestinado o totalmente preparado para traicionar a Jesús, lo cierto es que fue su elección y él podía haber cambiado, pero no lo hizo. Jesús amó mucho a Judas, lo amó tanto como a los 12 y le prestó más atención que alguno de entre los 12 para sanar ese carácter que él sabía que lo iba a entregar, pero que Cristo quería evitarle eso. Porque él sabía que sería una vida de sufrimiento o un fin desastroso para la persona que le entregase. Podemos ver las escenas en las que él rechaza esta última oportunidad. La última cena, donde él se levanta de la mesa después de rechazar la oportunidad de Jesús, después de ver cómo su maestro se humillaba y le lavaba los pies, sino aún así no comprendió que el reino de Dios no era para los ricos, para los poderosos, que el reino de Dios no era un reino terrenal, sino un reino de humildad, de corazón contrito, de ayudar a las demás personas. Y se levanta de la mesa y decide completar el acto para vender a su maestro. Va con los sacerdotes, se reúne de nuevo con ellos, por 30 piezas de plata decide vender a su maestro, pero aún así intenta como ocultar un poco el asunto y en vez de decirle directamente a dónde estaba Jesús, le pone una señal y les dice: a quien yo besar, ese es, para referirse, para que los guardias pudiesen atrapar a Jesús sin él tomar una parte como tan directa. Esto era para que en caso de que Jesús se liberase, se proclamase rey, todavía Judas podía volver a colocarse en el lugar de Jesús, haciendo parecer de que no lo había traicionado, porque directamente no. Pero Jesús conocía su corazón y se lo dijo claramente: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Sí, Marcos, y tú sabes también que no era de día, que ya estaba caída de la tarde, ¿verdad? Que estaba medio oscuro, imagínate, en un monte. Entonces, los soldados, para que no se confundieran también, pues entonces Judas le da una señal clara que ese es. Exacto. Entonces, Judas puede presenciar cómo Jesús es llevado ante el tribunal, cómo es abofeteado, cómo es escupido, cómo es tan maltratado y se sorprende y no se va a liberar, pensaba él. Y al ver que ya estaba determinado el caso de Jesús y que no se iba a liberar, lo llena el remordimiento, esa culpa en el corazón. Pero él no tenía miedo del pecado que había cometido, tenía miedo de las consecuencias, de ver lo que iba a pasar. Intenta devolver los actos que había cometido, devolviendo el dinero a los sacerdotes, gritando que había entregado sangre inocente. Pero lo cierto es que ya era muy tarde. Todavía en su arrebato y en su emoción decide huir aún más lejos. ¿Pero dónde puede huir de esa culpa? Para huir decidió ahorcarse. Tomó una cuerda, se colgó de un árbol y se mató. Su peso era tanto que se desparramó y se descolgó y sus entrañas se salieron. Los perros venían y la lamían y eso fue un desastre total. Y sabemos que esa misma carretera por donde, bueno, cerca de donde Judas se había suicidado, pasaba la caravana o la fila que venía siguiendo a Jesús detrás de la cruz. Y pudieron ver el final de aquel que había traicionado a su maestro, de aquel que había acompañado a Cristo hasta lo último, por así decirlo, pero que se había apartado. Nos dice Elena que si Judas hubiese muerto antes del último viaje a Jerusalén, hubiese sido recordado por los discípulos como un hombre honrado, un discípulo a quien Jesús amaba, porque él aparentó, él ocultó totalmente bien su corazón, pero al final se pudo ver lo que en verdad había, que no fue nada bueno. Wow, terrible la situación de Judas. De hecho, hicimos un contraste anteriormente
comparando la vida de Judas con la vida de Pedro. Y cada día más uno encuentra cosas que aterran, porque Judas estaba muy cerca de Jesús y nosotros podemos estar corriendo el riesgo de creer que estamos cuando realmente no estamos, y eso es muy peligroso. Sí, mami, qué triste la vida de Judas, porque él era el más preparado de los discípulos, el que podía llevar una obra más fuerte por esa preparación, pero que sin embargo se dejó arrastrar y llevar hasta el final. Sí, y es muy interesante ver esta paciencia transformadora de Cristo, cómo el Señor trabajó con los dos, como si fueran los únicos discípulos. Por un lado trabajó con Judas, por otro trabajó con Juan, de diferentes maneras, pero con los dos quiso hacer esta obra de transformar su carácter, pero tristemente uno se dejó y el otro no. Sí, y esto podemos ilustrarlo como lo podemos ver en el libro de Jeremías, capítulo 18, del verso 1 al 6, donde nos cuenta la historia del alfarero. Y el alfarero, la alfarería, es un proceso donde se trabaja con el barro para darle forma en tarrones, tazas o cosas por este estilo. Y Dios había usado esta analogía para presentarle a Israel la forma en la cual Él podría transformarlos y convertirlo en unas vasijas útiles, aunque se habían destruido. Pero este proceso iba a ser doloroso porque había que destruir todo el barro y volverlo a reconstruir. Y Judas no aceptó este proceso de transformación, pero no es el caso de Juan. Este sí aceptó que Cristo moldease su corazón como el alfarero moldea el tarrón, para darle una forma, para hacerlo más bello. No fue un barro rebelde, fue un barro que se dejó moldear. Sí, y así como el Señor invitó a Juan, invitó a Judas, también hace una invitación especial para nosotros. Y quiero compartir lo que dice Lucas 19:10, que dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Exacto. Todos tenemos nuestra elección. Como Judas y Juan, podemos elegir entre si estar y aceptar con Jesús o si rechazar sus mensajes. Podemos dejarnos moldear como el barro o podemos elegir el camino contrario. Sí, el proceso es doloroso, porque si el jarrón de barro pudiera hablar, pudiera quejarse, pudiera decir cuánto le duele. Y ese dolor o esas situaciones son las pruebas de hoy en día. Nosotros tenemos la capacidad, o el Señor nos da la capacidad más bien, para decidir si quejarnos o agradecer. Porque cada cosa que el Señor permite en nuestras vidas es como si nosotros fuéramos el barro y Él el alfarero. Y el Señor no pierde el tiempo. ¿Tú sabías eso? El Señor no pierde el tiempo modelando algo que no tiene solución. El Señor siempre trata de sacar lo mejor de nosotros. Y si Él está trabajando contigo y está trabajando conmigo, eso es para la gloria de Él. Y por eso, hermanos, quiero invitarles a que vuelvan a Jesús, a que sean como Juan y no como un Judas, a que no traicionen los caminos que han elegido seguir, a que sean discípulos amados, a que ese carácter impetuoso y carácter de trueno pueda ser convertido en un corazón bondadoso que respire y exhale amor, como fue el caso de Juan. Sí, Marcos, es así como tú dices, nosotros debemos dejarnos moldear por Cristo y poder hacer de nosotros su carácter. Juan fue partícipe de la naturaleza divina porque se puso en las manos del Maestro. Y en el libro La edificación del carácter hay un párrafo que yo no quiero dejar fuera, hablando de Juan y Judas. Escuchen. Estos dos discípulos representan el mundo cristiano. Todos los cristianos están representados por Juan y Judas. Todos profesan ser seguidores de Cristo, pero mientras una clase anda en humildad y mansedumbre, aprendiendo de Jesús, la otra muestra que no se compone de hacedores de la verdad, sino de oidores solamente. Una clase está santificada por medio de la verdad. La otra no sabe nada del poder transformador de la gracia divina. La primera está muriendo todos los días al yo y está venciendo el pecado. La última complace sus propios deseos y sus miembros se constituyen en siervos de Satanás. Terrible lo que ocurre con los que eligen el camino de Judas.
Sí, esto de que en Juan y Judas representan dos grupos de personas cristianas, ¿verdad? Que se llaman cristianas, es algo para uno temblar. Porque tú te imaginas que tú tanto tiempo en los caminos del Señor y que resulte ser un Judas, un traidor a la causa. Pero qué maravilloso sería que tú estando en los caminos del Señor seas un Juan que se dejó transformar por la gracia de Cristo. Queridos hermanos, hasta aquí ha llegado nuestro devocional de esta vez. Un contraste entre Juan y Judas, donde podemos ver un llamado que se les hizo a ambos, pero que tomaron decisiones diferentes. Y eso mismo puede ocurrir con ustedes con este mismo video. También le invitamos a suscribirse a nuestro canal, a darle like y compartir para que este contenido pueda llegar para otros. Y nos vemos en otro próximo contenido. Hasta la próxima.